presidente Pastrana fracasa en su intento de paz con la guerrilla de las FARC. Carlos Castaño se reafirma en su posición de derrotar a la guerrilla con las armas. Si la guerrilla sigue burlándose del país y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Colombia se prepara para nuevas elecciones y con bloques paramilitares controlando más de la mitad del país, la Casa Castaño decide extender su influencia a la política. Llegaron las elecciones y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a consolidar esta influencia territorial militar que tenemos? ¿Cómo vamos a consolidar esto en términos institucionales políticos? Ya hubo zonas donde determinado partido no podía entrar, donde nombraban a los alcaldes propuestos por las autodefensas. Comenzaron las campañas para el Congreso de la República 2002-2006. Y fue así entonces cuando tuve el primer contacto directo con un jefe de las autodefensas, conocí a Ernesto Báez. Le decía a los campesinos que tenían que estar atentos a los presupuestos municipales, que las regiones donde ellos tenían dominio político y militar tenían que ser regiones muy ordenadas, y la gente se apasionaba con vivas y aplausos. Saqué una libretica que tenía en un bolsillo de un pantalón y dije: esta es mi plataforma para lanzarme al Congreso. A punta de masacres y violaciones a los derechos humanos, en menos de 10 años, Carlos y Vicente Castaño han sacado a la guerrilla de regiones que dominaron por años. Su objetivo ahora es tomarse el Congreso de Colombia. Así es que en el momento en que el gobierno colombiano considere conveniente que debemos escucharlo y que nos escuchen, ahí estamos prestos a eso. En el año 2002, Carlos y Vicente Castaño, al igual que decenas de comandantes paramilitares, han hecho alianzas con políticos de varias regiones para llevar su poder armado al Congreso de Colombia. Comienza la etapa de la parapolítica. Llego yo al Congreso de la República, a mi posesión, el 20 de julio del 2002. Y con muchas suspicacias de muchos políticos que sabían que de algún modo Rocío Arias encarnaba ese pensamiento político de las autodefensas, decían: bueno, llegó una para acá al Congreso. Igual que Rocío Arias, más de 40% de los senadores y representantes del Congreso de Colombia tienen vínculos con las AUC. A la presidencia llega Álvaro Uribe Vélez, quien fuera gobernador de Antioquia durante la llamada pacificación de Urabá. Algunos jefes, sobre todo Carlos Castaños y Salvatore Mancuso, habían manifestado el deseo de entrar en diálogos con el gobierno de cara a una desmovilización. El presidente Uribe, con su seguridad democrática, había tomado las riendas del país y que ellos estaban convencidos que iba realmente a buscar solucionar este problema de la guerrilla. Las autodefensas en Colombia somos un caso excepcional de antisubversión civil en Latinoamérica. Yo diría que los hechos son de una gravedad inaudita. Es probable que no haya país en el mundo que haya tenido que asistir a lo que estamos asistiendo aquí. Es de 70 congresistas involucrados en parapolítica. Pues de una u otra manera, entre esos algunos inocentes, lo que sea, pero 70 han sido pues llamados. De esos, mi última cuenta me da como que el 82% son uribistas. El jefe de la policía secreta, el jefe del DAS en la cárcel, pues ha estado en la cárcel por estos líos. Bueno. A eso súmele la actitud del presidente de la República de agredir de mil maneras a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía ya la semana pasada también. Cualquier otro país del mundo el presidente ya se había caído. Sí. La pregunta ahora, ¿y por qué no se cae? Yo pienso que el problema, aquí no es tanto la astucia de Álvaro Uribe, es que el país está en un proceso de descomposición muy grande. O sea, los colombianos están tolerando cosas que en otra sociedad no se tolerarían. Eso producto de las astucias de Álvaro Uribe, por supuesto, pero de muchos años, de muchas cosas que terminaron juntándose todas en este momento. Y sumado eso a una debilidad muy grande de la oposición. Pero es que yo diría que ante hechos tan graves en otro tipo de país se cae el presidente así no haya oposición. Es que los hechos son, los hechos, yo insisto, hay otro país del mundo que tenga hechos como estos. Respecto de este mismo caso, aquellos que han sido extraditados a los Estados Unidos, ¿es cierto, comparte usted el criterio
que una parte de los testimonios y de la de verdad es lo que se ha ido a Estados Unidos? El periódico El Siglo, que es un periódico conservador, usted sabe, tituló, y yo usé ese título en un artículo mío, que el título es La extradición de los testigos. Eso fue lo que sucedió, o sea, los testigos principales de un proceso que incluía la verdad como una pieza clave del asunto. O sea, si esos personajes no decían la verdad, en vez de penas de 7 años, iban a tener penas de 40 años. Y a esos testigos los extraditaron, es decir, a esos testigos los pusieron lejísimos de la justicia colombiana y sin ninguna obligación por parte de Estados Unidos de facilitar las cosas para que estos personajes rindan testimonio, porque no, si algún día rinden testimonio será porque a Estados Unidos se le antojó, pero no hay ninguna obligación realmente legal. De tal manera... O sea que le quitaron a la justicia colombiana, le quitaron sus principales testigos. Ese es el hecho objetivo. El presidente Uribe podrá dar la argumentación que quiera, pero el hecho objetivo es que la justicia colombiana tenía unos testigos aquí que los necesitaba para el proceso y se los quitaron. Y quedaron los fiscales y los magistrados de la Corte Suprema viendo a ver cómo logran que esos personajes rindan a ningún testigo.